Hoy es viernes 19 de abril de 2024. Nos reunimos en la jornada académica del día de hoy para reconstruir un episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado, que lo hemos numerado como el 529, y es el análisis de un hecho lamentable que ocurrió a menos de 10 minutos del área urbana del municipio de Puerto Berrío, Antioquia, el día 3 de octubre de 1979, cuando narcoterroristas de la cuarta cuadrilla de las FARC tendieron una emboscada al batallón Bomboná y asesinaron a 9 personas, entre ellos un suboficial y 6 soldados, y le causaron heridas a otros. Este hecho ocurrió exactamente 9 meses después de que han hecho una emboscada del mismo grupo contra el grupo mecanizado, contra la Escuela de Caballería en el área rural de Yacopí, de la cual estuvo aquí personalmente en la fundación el coronel Víctor Hugo Matamoros, relatándonos todo lo sucedido a, esa, a ese escuadrón de caballería. Y esta misma cuadrilla, que como ya lo hemos explicado, se movía por toda la zona del Magdalena Medio y que iba creciendo de manera exponencial para después desdoblar unas nuevas cuadrillas, cometió este mismo delito, hecho que después fue ajustado en cuentas por la octava brigada en un golpe que se les propinó en diciembre del 79 en los límites de La Victoria y La Dorada en el departamento de Caldas, que ya lo vimos aquí hace un par de semanas. Entonces hoy vamos a ver lo que ocurrió en Puerto Berrío y todo el contexto de cómo sucedieron estos hechos para que nos sirva de análisis, reflexión y reconstrucción de lo que ha sido el trasiego de la violencia comunista contra Colombia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, entonces, siendo el programa de hoy la emisión 529 del análisis político estratégico de la sangrienta emboscada de las FARC contra las tropas del batallón Bomboná en el municipio de Puerto Berrío, departamento de Antioquia, en octubre de 1979, ¿cuál es la importancia estratégica de este municipio en el departamento? Bueno, mi coronel, tenemos dos mapas sobre la pantalla que nos indican, como siempre, por qué es importante el departamento de Antioquia geoestratégicamente para cualquier proyecto subversivo contra Colombia. Y es que el departamento de Antioquia es un territorio muy rico en recursos, con mucha agua, con un potencial industrial grande, un departamento de altísima producción agropecuaria y con una ubicación muy especial que le permite salida hacia el mar por el noroccidente, salida a la selva chocuana también por el noroccidente y el occidente, salida hacia las sabanas de Córdoba hacia el norte y un poco cargado al nororiente, salida hacia el Magdalena Medio por el oriente y suroriente, y un área industrial importante en el centro sur, y al occidente una zona muy cafetera, además de recursos auríferos en el nordeste y en el occidente y en el centro occidente del departamento, por mencionar algunos de sus recursos a los que se suman el gran potencial hidroeléctrico que tiene en el suroriente. Resulta que el municipio de Puerto Berrío está ubicado sobre el río Magdalena, vemos aquí, y hacia el occidente se une con una zona del oriente antioqueño que ha sido de mucha dificultad histórica por el problema de la violencia, porque tiene salida hacia Vegachí, hacia Remedios y Segovia, o hacia San Roque, Caracolí y San Rafael. Eh, es un municipio que, por su ubicación sobre el río Magdalena, es un puerto importante de los múltiples que tiene este gran río a lo largo de su recorrido, pero también es un municipio que ha conservado
un ferrocarril que lo une con la capital de Antioquia con muchas dificultades, pero se ha conservado. Entonces, todos estos son factores que suman para que ese municipio de Puerto Berrío haya sido epicentro de muchas violencias, habida cuenta que por ser un puerto fluvial de mucho tránsito y un punto final, una estación ferrocarrilera también importante para unir el centro de Colombia, la migración ha sido permanente desde su nacimiento y ha sido un puerto de entrada y salida de muchas personas que le quita en cierta forma la identidad antioqueña y lo hace un sitio presa fácil de la multiplicidad de violencia que ha caracterizado a Colombia desde sus inicios. Ese podría ser una descripción muy general de la importancia geoestratégica del municipio de Puerto Berrío y por esa razón las FARC lo tomaron como epicentro para proyectarse en todo el Magdalena Medio con sus cuadrillas en el plan de desdoblar la cuarta cuadrilla en unas nuevas. Adelante, mi coronel. ¿Cuál era la situación político-estratégica del grupo narcoterrorista FARC durante el segundo semestre de 1979 en el Magdalena Medio y en general en todo el territorio colombiano? Pues, mi coronel, para entender un poco la situación general de las FARC en ese año y por qué se proyectaban en este sitio, en esta región, las fotos nos ilustran demasiado. Vemos que el solo hecho de que tenga ese puente que une a los dos departamentos, a Santander y Antioquia, sobre el río Grande de la Magdalena, ya es un sitio que tiene una importancia geoestratégica fundamental. Pero vemos que tiene el problema que como está sobre la cordillera central, y muchas veces hemos explicado que el suelo de la cordillera central es muy inestable. Hay mucho limo y rocas sin compactar. Dirían los geólogos que son tierras primarias todavía, que no han producido todo el proceso de los millones de años que demoraría la tierra en convertirse en roca. Tiene unos constantes derrumbes hacia el occidente, es decir, hacia la cordillera, porque hacia el oriente, pues obviamente va saliendo hacia el río Magdalena, va descendiendo. Y vemos que gran parte de sus terrenos han sido deforestados para desarrollar ganadería extensiva y que es uno de los municipios más ganaderos del Magdalena Medio, además de otros recursos que se mueven allí, como el pesquero. Entonces, teniendo en cuenta la ubicación, la riqueza y las características topográficas, hacemos ahora mirar qué era lo que pasaba con las FARC en el año 79. Estaban todas las cuadrillas de las FARC en pleno desarrollo de la sexta conferencia e inclusive se había convocado por parte de los cabecillas de Jacobo Arenas y de Tiro Fijo que un año después de realizar la sexta conferencia harían un pleno ampliado para evaluar precisamente eso, el desdoble de las cuadrillas que le surgía muchísimo para pasar a una ofensiva nueva contra Colombia. Porque en ese desdoblamiento de las cuadrillas se estaba aplicando lo que llamaban el nuevo modo de operar, la nueva forma de operar, que era una decisión tomada por los cabecillas principales de las FARC, entre los cuales estaba en ese momento ya Timochenko, eh, Iván Márquez, Jacobo Arenas, Tiro Fijo, el Cucho Guzmán, eran y Guaracas, eran los encargados de diseñar la línea de acción de las FARC y habían decidido que había que pasar de una actitud defensiva a una ofensiva, ya no solamente esperando las unidades militares para asaltarlas en emboscadas o con trampas explosivas, sino yendo a buscarlas para sobre el sitio decidir cómo actuar más rápido y golpearlas de manera contundente. Entonces era una nueva forma de operar, inclusive crearon hasta manuales de ingenieros guerrilleros, artillería guerrillera y otros elementos de entrenamiento que lo fueron desarrollando en la época del 90 porque hacían la cuenta, en la época del 80, porque hacían la cuenta que para el 89 había que lanzar la toma del poder por medio de la campaña bolivariana para una nueva Colombia. Entonces en ese año, 79, hicieron el pleno ampliado para verificar eso
decidieron que en 3 años más se reunirían a hacer la séptima conferencia en Casa Verde y que por ahora había que crear nuevas cuadrillas, habida cuenta que las cuadrillas cuarta y quinta, la cuarta en Cundinamarca, Antioquia, Magdalena, Santander, había desarrollado un trabajo importante para ellos, multiplicando toda los sitios de presencia, y lo hemos visto en Cundinamarca, en Yacupí, en Caldas en todo el oriente, en Antioquia en el suroriente, etcétera. Entonces hay que pasar a la realidad de lo que ellos planeaban, y por eso el año 79 era tan fundamental para este grupo narcoterrorista. Y desde luego porque ya habían ingresado al narcotráfico y era una forma de enriquecerse y de financiar la guerra. Entonces, como había que pasar a una nueva forma de operar, ya el terrorismo no podía ser solamente hecho por los miembros del Partido Comunista en las ciudades y por la juventud comunista, como había ocurrido en los 15 años anteriores. O sea, como el mismo Rojas Puyo se lo confesó a Jacobo Arenas en el 83, que ellos, los del Partido Comunista, todo el tiempo estaban en la solidaridad de clase con las FARC y en las ciudades colocaban bombas, ¿no? Ahora ya no eran solamente ellos, sino era todas las FARC la que debía pasar a esa actividad persistente e indiscriminada. Eh, Tenían una mampara, una cortina de humo, que era la Unión Nacional de Oposición, que la presidía un sujeto que se llamaba Víctor Pernia, que era el papá de un actor de televisión muy conocido en Colombia, de apellido Pernia, que es petrista hasta los tuétanos, y que a sus cualidades como actor se le suma su militancia comunista arraigada. Y el Partido Comunista, como siempre, utilizando el argumento de que son perseguidos, que ellos no podían participar, entonces hacía esas sinergias, esas alianzas, y ahí en la UNO había, como siempre, un poco de movimientos raros de grupos de liberales y hasta conservadores que hablaban de una transformación social, y siempre ha sido el mismo esquema. En el momento era la Unión Nacional de Oposición, y la mayoría de los concejales del Partido Comunista iban por esa agrupación en distintas partes. Muy pocos se identificaban como miembros del Partido Comunista, pero lo eran. Y esa Unión Nacional de Oposición es el paso anterior a la UP. Ese es el paso anterior a la UP cuando Jacobo Arena ya decide que ese montón de gente que era de la UNO, que no todos eran comunistas, porque hay que aclararlo, dentro de ellos había gente, repito, liberales y conservadores, formaran una unión que la llamaban la Unión de la Patria, de la Unión Patriótica, para salir a las plazas públicas a pedir que se legitimaran las FARC y desde luego otros untados con el narcotráfico. Y ahí fue cuando comenzó esa purga sangrienta, la guerra entre carteles de mexicano Rodríguez Orejuela y el cartel de las FARC, la guerra entre el cartel del ELN y el cartel de las FARC, y otras guerritas, inclusive la participación de algunos miembros de las instituciones armadas en esos hechos de violencia. El propósito de tener esa cuarta cuadrilla en esa región y haberla multiplicado tanto era afianzar el territorio que había preparado el Partido Comunista con una alienación a los campesinos y a los citadinos de esos lugares para que se alistara a largo plazo un entorno geopolítico muy importante, un corazón geopolítico que partiera a Colombia en varios sectores, separar a Colombia del Catatumbo, separar a Colombia del norte del país y la costa atlántica, separar a Colombia del occidente, o sea, de Antioquia hacia allá, y la separara del centro del país, de Tolima, Huila, y desde ahí, como un cáncer, irradiar todo tipo de violencia hacia distintas partes, porque ese era el plan estratégico, y a eso se han reunido en el 79 en el pleno ampliado, y han nombrado unos bandidos que llamaban los ayudantías. Y los ayudantías eran los delincuentes de las FARC que viajaban por todo el país, verificando que en cada una de las regiones se estuviera cumpliendo eso. Entre tanto, ese cuerpo de ayudantías también le trabajaba muy fuertemente al tema de las finanzas y las redes urbanas. Y entonces el Tornillo Lozada, que había sido uno de los promotores del paro violento en Bogotá, tenía organizados todos los terroristas comunistas en Bogotá
y algunas otras ciudades. Y el que le ayudaba, o los que le ayudaban eran Rodrigo Granda y Javier Delgado. Entonces, el M-19 tenía cercanía con Delgado y Delgado manejaba mucho dinero, porque esos como ayudantías y como jefes de finanzas se movían por todo el país. Entonces, si la sexta cuadrilla secuestraba a alguien en el Cauca y le reportaba a Jacobo Arenas que se recogieron 80 millones de la época por el secuestro, entonces era el Tornillo Lozada y era el señor Granda o el señor Delgado los que iban hasta allá y recogían el dinero, lo metían en unas cuentas que tenían las FARC a nombre de empresas falsas, otros lo manejaban como plata de bolsillo y se gastaba al arbitrio de Jacobo Arenas. Hasta que comenzó a darse Jacobo Arenas cuenta que el señor Delgado sacaba dinero de ese y le daba a sus compinches del M-19. Y como ya sabemos que en el M-19 y las FARC se ha formado una pelotera y se han separado y, y el M-19 ha nacido como un grupo aparte de las FARC, pues Jacobo ordenó asesinar a Delgado, pero como era entre bandidos se dio cuenta que lo iban a asesinar y se fue y fundó el grupo Ricardo Franco en memoria de este cabecilla que dirigió esta emboscada de la que hablamos hoy, que fue muerto en otro combate. Entonces es un conjunto, es una actividad, es una cantidad de actividades que se van sumando y que cuando los historiadores de la FARC la cuentan de otra manera. Simplemente dicen que fue un proceso que se fue dando y que fue un crecimiento que tuvieron las FARC por la conflictividad social y por las diferencias entre ricos y pobres, que es la misma versión que tienen las FARC para su crecimiento. Entonces, ese es el cuadro sinóptico de lo que allí había, sin que estos sean los únicos temas, pero podríamos decir que son como los más orientadores para entender lo que estaba pasando en Puerto Berrío en ese momento. ¿Cómo sucedieron los acontecimientos relacionados con la sangrienta emboscada de la cuarta cuadrilla de la FARC al batallón Bomboná en el área rural del municipio de Puerto Berrío, Antioquia, en octubre de 1979? Pues el periódico El Tiempo publicó la noticia bajo el titular en primera página, volado un camión militar, 9 muertos. Y en las páginas interiores lo volvió a titular ya, las FARC vuelan un camión del ejército, 9 muertos y 4 heridos. Señalan que 6 soldados, un suboficial y 2 civiles fueron asesinados por las FARC cuando activó una carga de dinamita al paso de la tropa y que lo remató con fuego de fusil eh, en un sitio sobre la carretera que conduce de Medellín a Puerto Berrío. Esto nos indica que la emboscada no fue en el área plana, sino que fue en el área quebrada donde comienza a subir la montaña y ya la zona, las carreteras no son rectas, sino que son curvas. Y usualmente pues las emboscadas se hacen sobre una curva para impedirle la maniobra a la unidad emboscada. Que el hecho ocurrió a las 11:30 de la mañana del día 2 de octubre en el sitio denominado San Juan de Vedut, que está a escasos 15 kilómetros de la ciudad, y que los soldados asesinados pertenecían al batallón Bomboná, que ya llevaba varios años de haberse instalado en el Magdalena Medio y estaba para la época construyendo su sede, su cuartel en la hacienda Cantimplora, un poco al norte de la ciudad de Puerto Berrío. También señala aquí que los muertos fueron el cabo segundo Humberto González Jiménez, los soldados Gilberto Rúa Agudelo, Elías Vázquez Restrepo, Jorge Valencia Molina, Roberto Murillo Moreno, Jairo Macías Morales y José García Daza, que el grupo iba encabezado por el bandido que le decían el teniente Franco. Eran 2 camiones que hacían el desplazamiento de unas tropas que estaban operando en la zona precisamente buscando estos bandidos, que la emboscada se desarrolló como ya conocemos el estilo. Primero, la explosión sobre el sitio menos esperado. Usualmente ocurre hasta una caída de la banca sobre la carretera, usualmente ocurre eso, o arrojan, como le pasó al batallón, al grupo, a la escuela de caballería, arrojan árboles sobre la curva
Entonces, cuando el camión llega, queda frenado frente ahí y ahí explota la carga y también arrojan árboles en la parte de atrás y quedan la tropa pues en un encierro total, en una trampa. También cuenta allí que era la primera vez en mucho tiempo que las FARC volvían a cometer un acto violento porque habían estado más o menos calmadas los ánimos en la región. Y pues se relata que unos meses antes habían cometido otros actos en una hacienda cerca del municipio de Remedios, en la zona de Ité. Y luego, pues lo mismo de siempre, ¿no? Que se inicia una persecución, que hay unas intensas operaciones, pero relata también que allí quedaron dos civiles heridos, eh, el conductor y otro civil que pasaba por la región, por el sitio cuando ocurrió la explosión. Este, pues, fue un hecho que causó mucha conmoción en el país. El presidente Turbay dio unas declaraciones muy fuertes en su momento, pero los muertos se quedaron y los bandidos ahora son honorables senadores y la concubina de Tiro Fijo, que era la que daba todos esos órdenes por radio, no tiene una sola investigación en la JEP. Gracias, mi coronel. ¿Por qué se prolongó el toque de queda y los patrullajes militares y policiales en el área urbana del municipio de Puerto Berrío y alrededores tras la sangrienta emboscada por las FARC al batallón Bomboná en proximidad de Puerto Berrío en octubre del 79? La razón, pues obviamente por la masacre que cometieron los bandidos de las FARC y que fue un hecho que conmovió a una población que estaba viviendo más o menos tranquila. Había otros hechos de violencia, pero no de este tipo. Y porque pues las FARC estaban en ese momento mucho más cargadas hacia Puerto Boyacá y hacia el Santander, y allí hacían era presencias esporádicas. Pero además porque la cuarta brigada, que era la que tenía esa jurisdicción bajo su responsabilidad, estaba bajo el mando del general Josué Leal Barrera, que era un hombre de mucho carácter y de mucho ímpetu. Y él ordenó a las tropas y envió refuerzos para hacer una batida de todo lo que tuviera que ver con las FARC que se tuvieran las informaciones de inteligencia y se detuvieron cerca de 90 personas. Entre los 90 se identificaron a varios bandidos. Y lo peor es que entre los capturados había varios concejales del municipio que eran miembros o del Partido Comunista o de la Unión Nacional de Oposición, que era la misma cosa. Y todos con graves indicaciones de los mismos guerrilleros que han capturado, que los señalaban como facilitadores. Y es obvio que así era, porque ese fue el trabajo que hizo el Partido Comunista, de preparar las zonas, de organizar los talleres, los seminarios, los adiestramientos de quienes iban reclutando, para luego insertarlos en las veredas a que conformaran cooperativas, a que conformaran organizaciones sociales, como llaman ellos, de base, con el fin de que cuando llegara la guerrilla tuviera toda una organización que les facilitara esconderse y les facilitara la seguridad por medio de redes de apoyo y la construcción de milicias bolivarianas. Entonces aquí nos deja claro que la teoría de la construcción política de las FARC tiene los mismos principios de la construcción de un partido serio. Primero forme, estructure, organice, arme la base, arme todo el entramado sobre la mesa y luego comience a operar para que tenga la fortaleza de estar seguro en cada área. Esa fue la razón por la que el toque de queda se prolongó varios días, porque fueron más o menos 90 capturados, patrullaje permanente, requisas de bares, de sitios públicos, de la calle, a todas las personas las revisaban en el puerto, quién llegaba, quién salía, verificación de antecedentes, etcétera. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue la suerte del concejal comunista de la Unión Nacional de Oposición, capturado como uno de los probables responsables de la planeación de la sangrienta emboscada de la cuarta cuadrilla de las FARC
al batallón Bomboná en área rural del municipio de Puerto Berrío hacia el mes de octubre de 1979? Pues fue una situación que se complicó, porque este sujeto tenía antecedentes en las anotaciones que se llevaban en esa época en los archivos de inteligencia de tener nexos con las FARC. Era un comunista hasta los cachos. Y el sujeto estaba detenido porque lo estaban investigando y al mismo tiempo ya sabemos que los comunistas a nivel nacional y regional estaban moviendo cielo y tierra y eso le aparecieron defensores de todo lado, que era una gran persona, que no sé qué, y abogados, y fueron y pidieron el habeas corpus y pidieron cuanta cosa había. Entonces siguió en la investigación y se le dejó libre, pero con una libertad de control, casi que una libertad condicional. Tenía que presentarse a unas, y cuando estaban haciéndole el proceso de liberarlo delante de los abogados, afortunadamente le dio un paro cardíaco y fue fulminante. Quedó muerto el sujeto. Entonces, pues tal vez tendría un corazón justiciero y los comunistas armaron el tierrero, que eso ha sido producto de las torturas, que producto de una, pero como ahí estaban los abogados y estaban viendo lo que pasó, pues no pasó a mayor dimensión. Sin embargo, pues siempre quedó ese antecedente de que el detenido se había muerto en las instalaciones militares y que eso era parte de los abusos de la tropa. Como entraba en vigencia el Estatuto de Seguridad, ya se imaginan ustedes todo el bombo que hubo. Y hoy los comunistas no dicen que el tipo era miembro de las FARC y que apoyaba. Fue un civil más muerto por la acción de los actores del Estado. Pero así fue que ocurrieron las cosas en ese momento. ¿Qué sucedía mientras tanto en los departamentos del Huila y Cauca con otras estructuras de la FARC, el EPL y el ELN? En esos mismos días, porque vemos que esta emboscada ocurrió el 2-3 de octubre, el 5 de octubre, bandidos de las FARC y el EPL cometieron unos asaltos en varios sitios del Cauca, en Playa Rica, en el Tambo, donde hoy está lleno de narcotráfico y donde el general Mejía con sus tropas ha tenido varios combates con esos bandidos. En ese tiempo llegaron unos delincuentes que se identificaron como el EPL, tomaron por asalto el, el sitio, secuestraron al inspector de policía y declararon que ellos venían allí a imponer la ley y el orden y que tenían un contacto con los indígenas. Aquí no lo dice la noticia, pero la escuela de suboficiales que estaba en Popayán también le tocaba cumplir misiones de orden público y enviaron por una noche a un sargento, una contraguerrilla a un sitio de una información exacta y ahí dio de baja 6 bandidos de los del EPL. Entonces el otro grupo lo que hizo fue retirarse del Cauca porque les fue mal de entrada, pero era una coordinación que tenían con las FARC. Y también hicieron unas acciones delictivas en el corregimiento de Villalobos, que queda en la bota caucana sobre la vía Pitalito. Es en el Cauca, pero es la vía Pitalito-Mocoa, intermedio. Después, ese sitio siempre ha sido controlado por los delincuentes de las FARC. Inclusive cuando secuestraron los soldados de las Delicias, por ahí los tuvieron un poco de tiempo secuestrados en esa zona de Villalobos. Y luego, durante todo el proceso de imposiciones de las FARC a Juan Manuel Santos, ahí hubo varios eventos en Villalobos. Y actualmente ahí están las cuadrillas del tal Mordisco delinquiendo y haciendo daños. Inclusive cuando se produjo la operación o el asalto a las Delicias, en los documentos que se encontraron decían que las FARC le hacían préstamos a los campesinos y les llevaban cuenta y les cobraban intereses y los vinculaban a las cooperativas agrarias o mineras del Partido Comunista y las FARC. Entonces, esa zona de Villalobos ha sido compleja toda la vida y casi no es nombrada en la historia del país. Y ocurrieron esos dos hechos, lo cual indica, que es lo más importante de analizar aquí, es que no eran acciones aisladas, sino que eran coordinadas desde el secretariado y la que transmitía todas esas órdenes por el radio
era la honorabilísima senadora Sandra Ramírez de las FARC, que no tiene ni un solo evento por el que le investiguen en la JEP. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo ocurrió la captura del terrorista Carlos Villamil Franco del M-19 que cumple años hoy en Bucaramanga? ¿Y cómo se asocia su militancia criminal con los hechos de violencia que en ese momento afectaba a varias regiones colombianas? Pues resulta que el M-19 estaba en franca picada porque habían ocurrido los hechos en enero de ese mismo año, el robo de las armas, y la reacción de las fuerzas militares había sido contundente. Y aquí hemos visto varios eventos, operaciones en Cali, Antioquia, Ibagué, en oriente del Tolima, Cundinamarca, obviamente, Santander. Pero las operaciones seguían. Y había un bandido de nombre Carlos Villamil Franco que trabajaba en el hospital de Santander y era uno de los principales dirigentes del M-19 en la región. Y si era médico, pues es natural deducir que tenía relación directa con el terrorista Carlos Toledo Plata, que también era médico de allá de Bucaramanga y que era el que reclutaba gente para las guerrillas. Entonces, ese bandido fue capturado con una cantidad de documentos y también fue de los que estuvo preso en la cárcel y que luego el señor Belisario Betancourt lo sacó con el cuento de que esos muchachos estaban luchando por lo que estaba en la Constitución y que él no entendía eso y que había que hacer la paz rapidito. Eh, el tema es que habían capturado a otros bandidos más rasos, también del M-19, en Bucaramanga, y estaban confesando y fueron los que fueron y lo presentaron, lo señalaron completamente. Entonces, en el momento de la captura, todo el sindicato de, del hospital, que ya estaba infiltrado por el señor Carlos Toledo Plata y lo manejaba como un apéndice más del M-19, salieron a armar problema y casi que no dejan a las tropas llevarse a ese delincuente. O sea, que ese estilo de hacer esas azonadas a las tropas no viene de ahora, sino que viene de otra época. Aquí pues estábamos en estatuto de seguridad, era otra época, otro gobierno, y pues no hubo forma de comerles cuento ni de parar, sino que se lo llevaron y terminó en la cárcel ese delincuente y estuvo un tiempo detenido, después salió de la cárcel y no hay una información exacta de qué pasó con él, pero se sobreentiende que si era bandido del M-19 no se iba a enderezar y seguiría con su pensamiento torcido. El coronel, el atraco perpetrado por narcoterroristas de las FARC en una carretera del departamento del Huila contra los transeúntes por la vía está relacionado con la sangrienta emboscada de la cuarta cuadrilla de las FARC al batallón Bomboná en área rural del municipio de Puerto de Río, Antioquia, en octubre de 1979. Claro, mi coronel, es que cuando dicen que el nuevo forma de operar y pasar a la ofensiva no era simplemente que cada cuadrilla lanzara la ofensiva o hiciera actos terroristas, no. Ya aquí lo que se llega es a una decisión de que todas estas acciones tienen que ser coordinadas y dirigidas desde el secretariado por tiro fijo Jacobo Arenas y los otros bandidos que estaban al lado de él. Y que se manejaba una comunicación en clave que la dirigía la concubina de tiro fijo, que era una profesora de ahí de la vereda Ucrania, nombrada por el gobierno nacional y puesta por el Partido Comunista. Entonces, eh, planearon una cantidad de hechos. Uno de esos era asaltar poblados o puestos de policía aislados. Y el puesto de policía de Villalobos, que lo acabamos de mencionar, era muy lejos. Entonces allí fueron, atacaron el puesto de policía y se robaron dos carabinas M2 de los policías. Y también montaron un retén sobre la vía, que era una vía muy sola, como todavía ocurre con muchas vías en en los departamentos de Colombia, y esperaron los vehículos que traían eh, productos. Y pues generalmente esos vehículos llevaban la cerveza, la gaseosa, lo que los antioqueños llaman la parva, el arroz, frijoles,
o sea, lo que es víveres y otros elementos, ropa. Y entonces estos bandidos ya habían cogido como costumbre, igual que delincuentes de los otros, montar retenes y parar a los vehículos y robarle el dinero que traían los comerciantes que iban recogiendo pueblo por pueblo de la paga, de las ventas que le hacían de sus productos comerciales. Entonces, lo hicieron en ese sitio y fue una acción complementaria a la emboscada en Puerto Berrío, porque se hablaba precisamente de que se trataba era de campañas guerrilleras a nivel nacional. Entonces ahí donde está la diferencia, que antes era que cada cuadrilla en sus regiones enfrentaba lo que le pasaba, huía y volvía y montaba otras emboscadas y seguía una guerra de guerrillas de manera particular. Aquí ya todo es planeado y dirigido desde el secretariado, esa es la diferencia. Adelante, mi coronel. En octubre de 1979 comenzó el juicio en la cárcel de La Picota contra los narcoterroristas del M-19 capturados en diversas partes del país, luego del robo de las armas en el Cantón Norte y tras operaciones militares contra ese grupo criminal. Indican estos hechos que la situación de desorden público era muy compleja y, por ende, facilitaba acciones criminales de la FARC. Verbigracia, la sangrienta emboscada de la cuarta cuadrilla de la FARC al batallón Bomboná en área rural del municipio de Puerto de Río, Antioquia, en octubre de 1979. Sí, claro, claro que eso lo indica. Y es que ocurre que ya habían comenzado con las famosas tomas a las emisoras, porque los principales cabecillas estaban presos y desde las cárceles daban esas órdenes. Entonces, miren ustedes la analogía, la simultaneidad. Mientras desde el secretariado, Tiro Fijo y los demás bandidos jefes de la FARC ordenaban y dirigían las acciones criminales, desde la cárcel, los cabecillas que estaban presos ordenaban a sus cuadrillas cometer actos en distintas partes del país. Entonces, en el Huila, en el municipio de Pitalito, intentaron colocar unas cassettes y hablarle a la población el M-19 y pues se especuló mucho que era una toma guerrillera, y no fue así. Pues sí estuvieron intentándolo, pero los mismos funcionarios de la emisora apagaron los equipos de generación de energía y no les permitieron. Por esa razón, el comandante de la brigada, que era el general Miguel Jiménez Rosa, produjo un comunicado en el que relató cómo han ocurrido los hechos y aclaró que no había habido ninguna toma ni a la emisora ni al municipio, porque ya los medios de comunicación a nivel nacional andaban diciendo que la guerrilla se ha tomado el municipio de Pitalito, a pesar de que ahí había un batallón en Magdalena y que además de eso se ha tomado la emisora y que había durado no sé cuántas horas dando propaganda, y eso no era así. Pero sí lo intentaban en el sentido de hacer la publicidad. Entonces, en el mismo tiempo, se tomó la decisión que todos esos delincuentes que estaban capturados por la operación posterior al robo de las armas, se les haría el juicio en la misma cárcel La Picota y estarían allí los miembros del Consejo de Guerra, que eran oficiales todos en servicio activo, y pues obviamente los defensores de los jampones eran comunistas. Ahí estaba el tal Zipagauta Galvis, que toda su vida fue un sujeto controversial y controvertido y comunista hasta los tuétanos, y otros muy conocidos, entre ellos el señor eh, Pardo Leal, que no era abogado defensor, pero que era miembro de Nacional Judicial y allá de la pasaba metido también buscándoles defensa de los criminales. Y se convocó el Consejo de Guerra, se dijo lo que estaba sucediendo, pero lo que llama la atención aquí es cómo Colombia, un ejército que estaba hasta ahora comenzando a crecer, con muchas limitaciones, tenía que enfrentar a un M-19 que lo vemos muy crecido, a las FARC que iban en franco proceso de crecimiento, tanto financiero como eh, territorial, al ELN que estaba en la etapa de replanteamiento y creciendo, y al EPL que era un grupo que tenía cuadrilla ya en Santander, en Antioquia, en Cundinamarca, en Urabá, Córdoba, y que estaba abriendo zona en el Cauca y en el Putumayo y el Huila. Entonces se nota que era ya el comienzo de la coordinadora guerrillera. Ellos lo venían hablando porque estaban observando la experiencia en Salvador y Nicaragua
Y aquí el gobierno o los dirigentes políticos seguían pensando como Carlos Lleras, que entre otras cosas para esa época integró una comisión de paz, seguían pensando que Tiro Fijo era un muchacho díscolo al que había que hablar con él para que no se pusiera bravo. Y por debajo de la mesa estaba ocurriendo todo esto. Indica la ignorancia y el desconocimiento de la dirigencia política frente a este problema. Mi coronel, hemos analizado largamente en esta cátedra permanente de nuestra memoria histórica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, la forma de cómo terminaba la violencia política tripartidista y bandolera de las décadas de los años de 1950 y 60, y que el crimen continuado se fue aposentando en las mismas regiones de donde surgió, pero ya convertido en terrorismo comunista, y que luego siguió mutando para llegar al actual narcoterrorismo comunista también. Es decir, la violencia siguió igual o peor hasta el presente, ya sin ideología política, sino por simple bandolerismo en pos de las inagotables riquezas del venenoso y letal tráfico de los narcóticos, con los que supuestamente pretenden acabar con el capitalismo. Y que a pesar de esta verdad, en el año 2016, el señor Juan Manuel Santos aseguró a los cuatro vientos que la guerra en Colombia había terminado, cuando en realidad aún sigue vigente. Solo que las cuadrillas de las FARC han cambiado de nombre para ocultar sus mentiras, chantajes y sus crímenes contra el inocente pueblo colombiano. Mi coronel, por tanto, ¿trajo el pacto FARC-Santos alguna paz a los habitantes de Puerto Berrío, donde el bandolero alias Alape ahora ha dicho que pretende ser alcalde, o a la región del Magdalena Medio, o al departamento de Antioquia? Y en especial a los miembros de las fuerzas militares y de policía que han dado todo, incluso han ofrendado su vida por la nación. Mi coronel, infortunadamente la respuesta es un no categórico y lo vemos porque en ese momento, como hicimos el cuadro, no solamente era Puerto Berrío, sino era varias regiones del país y varios grupos. Por eso hicimos esa analogía, para llegar a esta primera conclusión. Y al compararlo con lo que ocurre hoy, es exactamente lo mismo. Ahí en Puerto Berrío, hace menos de 2 meses, recordemos, y en un sector muy cercano, donde ocurrió esta emboscada, y fue a unas tropas a pie, bandidos del ELN y el Clan del Golfo en llave, en sinergia, asesinaron a 7 soldados de las fuerzas especiales. Y eso no han pasado 2 meses de eso. Ahí continúan las FARC con su presencia, y usted lo mencionó, el terrorista eh, Pastor Alape, después de muchos años de cometer toda clase de crímenes en esa región y de haber delinquido de manera abierta, ahora quiere ser el gobernador con todo el AMPA que lo apoyó en su momento en asocio para terminar de hacerle daños a ese municipio. Y los grupos armados ilegales que surgieron como producto de todas esas tropelías de las FARC siguen allí presentes y el narcotráfico ha crecido, la minería ilegal ha crecido y otro tipo de delincuencia se han multiplicado. Entonces, cuando el señor Santos nos echó el cuento barato, mentiroso como todo lo que él hace, que la guerra en Colombia ha terminado y que esa paz, como decían de la calle y el general Mora, era lo más perfectamente posible, pues aquí lo que estamos viendo es que no sirvió absolutamente de nada para Colombia y de muchísimo para los comunistas armados y desarmados que siguen avanzando en su proyecto de dañar el país. Mi coronel, escuchemos un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de la atroz violencia desenfrenada contra los colombianos desde 1960, con la violencia tripartidista y décadas subsiguientes hasta el día de hoy.
Enunciemos algunas reflexiones de orden político estratégico respecto a la sangrienta emboscada de la cuarta cuadrilla de la FARC al batallón Bombona en el área rural del municipio de Puerto Berrío, Antioquia, en octubre de 1977, teniendo en cuenta el tenso ambiente político que acabamos de analizar. Pues han pasado 45 años de esos hechos y primera conclusión categórica es que la dirigencia política sigue sin interpretar el plan estratégico de la FARC. En segunda medida, esa responsabilidad grande, ingente, creciente del Partido Comunista sigue sin ser ajustada. Y prueba es de que ya tuvimos Comisión de la Verdad, Comisión de Paz, diálogos con el ELN, reiniciación de diálogos con las supuestas disidencias y el Partido Comunista, que es el gestor de toda esta podredumbre, nadie lo toca, nadie lo mira, no tienen nada que ver, ellos son víctimas y hay que darles personalidad jurídica a a sus ramificaciones, la Unión Patriótica, el otro partido, el otro, pero el Partido Comunista sigue impávido sin que nadie lo toque y son los gestores de toda esa violencia. Eh, Desde luego, la doble moral política y la corrupción de los dirigentes que han malgobernado a Colombia durante tanto tiempo es una extensión y una conexión con esa realidad, esa violencia. Por su parte, los jueces de la República que viven reclamando más de lo que les corresponde, más de lo que hacen, tienen una laxitud judicial tenaz de larga data a favor de los bandidos y cuentan además con la connivencia política de muchos dirigentes que ya por la época no pueden hacer lo mismo que hacían durante la violencia tripartidista de ir y hablar como camonales para que les suelten los terroristas, pero sí tienen la posibilidad de mover decisiones políticas con las que legitiman decisiones jurídicas para sacarlos de la cárcel o para hacer como el señor Petro, que cuanto bandido, entre peor tenga el prontuario, más cercano a su política de paz total y de mediadores de paz. Eh, el Partido Comunista y sus brazos armados y desarmados han hecho una cantidad de guerra psicológica grande contra el Estado y han mantenido la política de reclutamiento y cada vez más enfocada en jóvenes, niños, sin que eso entre en los pactos que firman y al contrario le sirve de trama y de justificación a las farsas de Petro y de otros politiqueros como Roy Barreras, es que no se pueden bombardear los campamentos porque ahí hay niños, pero es que esos niños cuando salen a asaltar pueblos y salen a secuestrar y a robar son los más violentos. Y además si están armados con fusiles y causando daño, pues son blanco legítimo, así sean menores de edad porque son delincuentes, terroristas. Eh, la acción que tomó el gobierno, porque la consideró urgente, del Estatuto de Seguridad, funcionó un tiempo, pero si a eso no se le anexa un proyecto de Estado, de reconstrucción del país, de impulso al sector agropecuario, al sector turístico, a la infraestructura, a la seguridad, a las comunicaciones, a la educación, pues se queda en que siempre se enfoca en la parte militar, la parte policial, para que resuelvan con las armas un problema que requiere acciones de otros tipos complementarias y simultáneas. La reconstrucción de esta memoria que estamos haciendo es cada vez más evidente que es totalmente imprescindible, porque seguramente a nadie le importa la vida del cabo y los 6 soldados asesinados en Puerto Berrío. Además, ya han pasado 45 años, seguramente los papás de esos muchachos ya no existen todos, los hermanos ya ni los recuerdan, y la misma comunidad donde se criaron tiene un recuerdo vago de quiénes eran estos jóvenes que defendiendo a Colombia entregaron su vida a manos de unos zampones que ahora son los que dirigen el país y los que ponen las leyes y hasta se vuelven moralistas y hablan de que los persiguen y que son víctimas de la violencia que ellos mismos inventaron, obviamente. Y quiere decir todo esto que ese contexto de terrorismo comunista contra Colombia sigue sin ser actualizado ni analizado estructuralmente, sino siempre con esguinces, con inclinaciones teóricas y teorizantes a favor de una narrativa que solamente se la creen ellos, pero que la multiplican y la reproducen y que quieren, por medio del
informe de la supuesta verdad del cura de Rux, vendérnosla como la realidad que hay que enseñarle a las generaciones futuras, ocultando todas estas verdades. Por eso hay que ponerlas en contexto. Adelante, mi coronel, con su comentario para hoy. Buenos días, mi coronel, buenos días, compañeros de sala y quienes nos escuchan por otros medios. Reflexiona al 529 episodio de la memoria histórica contada por Fundel, hoy viernes 19 de abril de 2024, relacionada con la sangrienta emboscada de la FARC al batallón Bomboná en área rural del municipio de Puerto de Río, Antioquia, en octubre de 1979. Objetivo Colombia. Todos los episodios tratados aquí no dejan la menor duda que los conflictos armados, la violencia y los crímenes que de allí se derivan han tenido en Colombia causas políticas, pero no por ello todos son delitos políticos. Sin embargo, a la luz de nuestro Código Penal colombiano, todos son punibles. Entonces, es necesario distinguir estos conceptos para evitar dislates en el manejo y conducción del país, especialmente cuando se pretende negociar con los grupos narcoguerrilleros comunistas, en donde se mete en un solo paquete la impunidad de cuanto delito han cometido estos grupos generadores de la violencia en Colombia. A contrario sensu, los comunistas sí tienen claridad y estrategia, porque saben para dónde van, a la toma del poder. Es entonces cuando utilizan el terrorismo y, por supuesto, otras depravaciones para infundir miedo y debilitar al Estado hasta lograr su objetivo final. Miremos muy rápidamente algunas diferencias en lo que podrían llamarse delitos políticos y los que no. Los primeros hacen relación a los que van en contra del régimen constitucional y legal y básicamente están contemplados en la rebelión y en la asonada. Con lo anterior quiero significar que la rebelión subsume el empleo de las armas, al igual que la asonada. Pero ningún otro delito es conexo a estos, como siempre lo han querido hacer aparecer en los malogrados procesos de paz. Entonces, ahora la modalidad de la narcoguerrilla comunista es patrullar con armas porque seguros están que el Estado no los combatirá. Y como hemos visto, tienen tiempo de construir carreteras, colegios y en general infraestructuras y también volar oleoductos y en fin, depredar y destruir nuestro país. Pues bien, amparados con los procesos de paz debido a la laxitud política y la ideologización comunista, la narcoguerrilla campea mondo y lirondo por la geografía nacional sin ser capturados. Lo debido es, pues, que quien porte armas sin el debido salvoconducto debe ser capturado y llevado a juicio. Y si quien las porta hacen parte de la rebelión, pues deben ser judicializados por este delito sin la conexidad del porte de armas. Es la lógica jurídica no aplicada en los procesos de paz debido a que los gobiernos han preferido arrodillarse ante las exigencias de estos terroristas, quienes siempre han impuesto sus exigencias, que no acuerdos. Como por ejemplo, cuando mediante una rara teoría traída de los cabellos por el exfiscal Montealegre se hizo aparecer el delito de narcotráfico
conexo al delito de rebelión, con el fin de sacar a ultranza el espurio proceso de paz, FARC-Santos, sin que ninguna institución, congreso o partido político se opusiera a este exabrupto jurídico. De esta manera es difícil acabar con la violencia y el conflicto armado en nuestro país. Pero mientras tanto, los soldados de Colombia son los sacrificados, como lo hemos visto y lo seguimos viendo, en particular en esta sangrienta emboscada en donde el narcoterrorismo, con el nombre de FARC, masacraron 9 compatriotas, 7 militares y 2 civiles. No hay duda que todo obedece a un plan estratégico y, como vemos, mantienen el narcoterrorismo y el comunismo un seguimiento detallado a través de sus conferencias. En este caso, la 6ª conferencia, donde planean sus acciones combinando combates, terrorismo, finanzas, control de áreas, desdoblamiento, ideologización, secuestros y ahora narcotráfico, y simultáneamente organizaciones políticas e infiltración en las instituciones públicas. Desde aquí, con estos episodios, demostramos que la irresponsabilidad política ha sido permisiva por acción u omisión al nacimiento y crecimiento de la violencia en Colombia. No ha habido voluntad política para acabarla. Mi reflexión, gracias y feliz día. Bueno, muy amable, mi coronel. Usted da en el clavo, puntualiza lo que es la realidad. Es una guerra revolucionaria. Y algunos académicos piensan que con cambiarle nombres y decir que es una guerra de... Bueno, eran unos nombres rarísimos ahora. Ya descubrieron que el agua moja no es la misma guerra. Es la combinación de las formas de lucha que es una teoría comunista. Es el ataque simultáneo con acciones psicológicas, políticas, económicas, jurídicas, sociales, culturales, cibernéticas, electrónicas, de inteligencia, de masas, de organización. Esa es la guerra que ha hecho el comunismo ayer, hoy y siempre. Y como usted lo nota muy sabiamente, está ocurriendo desde hace muchos años y se repite hoy, los vemos ya hasta construyendo escuelas, carreteras, con la venia de la dirigencia política de siempre, que parecería o no entender o hacer parte del problema por acción o por omisión. Llegamos al final del ejercicio. En la tarde-noche de hoy tendremos otra actividad interesante, que es la reconstrucción del gobierno del señor Belisario Betancur, que ocurre por esta misma época de esa evolución del crecimiento cuantitativo y cualitativo de las FARC, del M-19 y de otros grupos, producto de la debilidad de carácter de este mandatario. Los esperamos y el lunes retornaremos con la memoria histórica aún no contada. Feliz día para todos. Gracias y feliz día. Gracias. Feliz día para todos. Gracias, coronel.